latina en New York. Ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas plena la luz. Ya que eres hija de un indio, de la rock and roll, y en París revolución Magdalena avanza. del mar. Estamos en el 2015. La revolución avanza sin las mujeres. Que sobresale mi pueblo. Miras la puesta No del sol, contemplas irá la luz, el muy amor lejos. del amor. Pruebas Muy por lejos. te tienes que acostumbrar. Por eso, despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización Ya. Esta noche vamos a hablar sobre cómo profundizar el proceso, cómo caminamos hacia ese horizonte del vivir bien. Quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas. Buenas noches, estamos con nuestra compañera, hermana Teresa Morales. Fue viceministra, estuvo en la Asamblea Constituyente, ministra por casi 4 años. Sí. Gracias y bienvenida, Teresa. Gracias, encantada de estar con ustedes, como siempre, pues. También está con nosotros esta noche Elizabeth Salguero, ha sido asambleísta, hoy es embajadora de Bolivia, exministra de Culturas, hoy embajadora de Bolivia en Alemania. Gracias por aceptar la invitación, Elizabeth. Gracias por la invitación a ustedes, es un honor estar aquí. Y Julieta Paredes, feminista, y eso. Y feminista comunitaria. Esta noche estaremos hablando entonces de las proyecciones y los desafíos del proceso de cambio. Y Adriana Guzmán, feminista comunitaria también. Estamos en Despatriarcalización Ya. Esta noche con nuestras compañeras Teresa Morales, Elizabeth Salgueiro, Julieta Paredes, para ver cuáles son los desafíos de este proceso. En octubre del 2014 se han ganado nuevamente las elecciones, 61%. El pueblo ha ratificado su decisión de construir el vivir bien. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos en el área en la que ustedes han estado, en el área que más conocen? La economía, el desarrollo productivo, la economía plural. Yo diría que hay que ponerle todos los colores que faltan al proceso, ¿no? El proceso en lo económico tiene varias dimensiones, ha habido una potente y vigorosa presencia del Estado en la economía, se han hecho empresas públicas, se han hecho... sin embargo, la presencia de la mujer en la economía no está suficientemente conocida y diferenciada. La presencia de las mujeres en el sector de la micro y pequeña empresa, en gremiales, en pequeño comercio, etcétera, todavía ha sido tratada de relativa neutralidad, con la neutralidad que se trata en general la actividad económica, sin decir si está liderizada por hombres o por mujeres, o si participan hombres o mujeres en la actividad. Y eso ha sido un trabajo que se ha venido realizando desde algunos ministerios, pero como el problema era realmente complicado desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista de equidad social, todavía no se ha dado el espacio suficiente a la equidad de género, que debería trabajarse, más bien debería trabajarse entre hombres y mujeres una presencia clara, diferenciada desde esta perspectiva, ¿no? No se dice microcrédito, pero no se dice exactamente quiénes son los beneficiarios o las beneficiarias y cuál es la consistencia, el perfil que debe tener cada uno de los productos de crédito a efectos de que si son mujeres o son hombres. Hay una economía que crece, lo ha dicho el presidente en su discurso, el ingreso per cápita. ¿Cómo se ve esto a nivel internacional? ¿Cuáles son los logros? ¿Cómo se está mirando eso desde Alemania? ¿Cómo mirarán las hermanas y los hermanos bolivianos en Alemania, Elizabeth?
Bueno, yo creo que hay dos pilares en cuanto a esta revolución democrática y cultural, que son la descolonización y la despatriarcalización, y que los conceptos del vivir bien relacionados a diferentes ámbitos como el respeto a la madre tierra, la integración con todas las culturas de nuestro país, por eso un Estado pluricultural, y los avances en términos económicos, estadísticos, son reconocidos en el exterior y realmente nos tienen muy grande admiración. Y también, obviamente, en esos desafíos se ve que muchas personas, muchos ciudadanos y ciudadanas bolivianas, a partir de esta información quieren retornar, ¿no? Sabemos que hay mucha migración, sobre todo femenina, que ha ido a buscar mejor vida y en muchos casos se ha encontrado con una explotación, tal vez porque se desarrollan en ámbitos como son los cuidados, otra vez, el cuidado ya sea de las personas mayores o de los niños, y transportando muchas veces también la violencia doméstica, la violencia en sus familias. Entonces, me parece que hay una gran admiración por nuestro proceso a nivel internacional y por lo tanto necesitamos fortalecer un poco lo que decía Tere en todos los ámbitos, en el económico, en el social, en el político, en el cultural, porque pienso que hemos avanzado muchísimo con leyes, con normas, pero la implementación para mí sigue siendo un problema, porque pienso que tampoco existen la institucionalidad no es fuerte para que se conviertan en políticas públicas, sobre todo con recursos y, por supuesto, para implementarse. Entonces, pienso que todo eso todavía son grandes desafíos, pero no podemos negar que hay grandes avances y el país está en la mira internacional. O sea que estamos en el principio. Bueno, un buen principio. No, ni tanto, tampoco. Yo creo que es importante, o sea, primero, hermanas, compañeras, gracias. Jodido estar como ministras, sí, ¿no? Aguantarse toda la tensión, porque mientras nosotros estábamos durmiendo en nuestra casa o tomándonos unos vinos, ustedes como ministras, cuando era ministra, siempre tomo vino, ¿cuál es el problema? No voy a decir qué marca, ¿no? Pero por supuesto boliviana, tarijeña. Y es importante reconocer la fuerza, la energía que ustedes han tenido, el compromiso de estar ahí. Digo, mientras nosotros estábamos durmiendo, mientras nosotros estábamos, no sé, celebrando cumpleaños, lo que sea, ustedes estaban ahí trabajando por el país. Y eso hay que agradecerles. Cuando han estado ahí y cuando siguen en el proceso, o sea, de todo corazón, compañeras, el gracias así de mi palabra tal vez no va a abarcar lo que el pueblo podría venirles a decir, hermanas. Hermana Teresa, vos que estás saliendo ahorita y que tú sabes que siempre te hemos considerado una hermana muy sabia, muy... Además, capa eres en economía, ya eres capa, pues vienes de la izquierda. Eso dice la Julieta. Y la Eli también, ahora está en las Europas, ya está en las Europas, en Latina, en New York. Ya, entonces, compañeras, primero, gracias. El segundo elemento, a mí me parece fundamental lo que ustedes estaban diciendo y que también Tere la decía, ¿no? El sexuar los datos, sexuar la visión del país, sexuar, ¿qué quiere decir de sexuar? O sea, cuerpos sexuados, no es lo mismo ser hombre que ser mujer, no es lo mismo, no somos iguales, y las mujeres no queremos ser hombres, somos mujeres, pero somos mujeres que en un mundo patriarcal y machista estamos jodidas, peor jodidas que los jodidos, porque jodidos también están nuestros hermanos indígenas, ¿no? Pero si eres mujer indígena, peor jodida que el hermano indígena estás. Entonces, por eso tan importante, y por ejemplo, tanto hemos peleado para que en el censo que se hizo el 2012 se incluyera, por ejemplo, las horas del trabajo doméstico, ¿no ve? O sea, no han querido meter esa sección de cuántas, preguntas simples, cuántas horas, compañero, usted que está, no sé, en la Amazonía, está en el campo, en la ciudad, cuántas horas usted emplea para hacer el trabajo de la casa, como se llama, trabajo doméstico, para que nosotras visibilicemos ante los ojos de nuestros compañero Arce Catacora, capo, ¿no ves? En economía también se les reconoce, pero no sabe
cuánto estamos contribuyendo de trabajo no pagado las mujeres. Entonces, esa es una de las primeras, yo pienso, tareas, no sé, hermana, yo jalo de lo que vos estás diciendo, ¿no es verdad? Sí, y no es lo mismo ser mujer y ser hombre en el gobierno del compañero Evo Morales, como una compañera decía, la compañera, la vamos a traer a la Gabriela, le vamos a decir, a mí no me preocupa que haya ahora un 30% de ministras y mayoría sean hombres. ¿Cómo no te va a preocupar? Pues Gabriela, ¿dónde está? Gaby. No es o sea, ¿acaso no somos marxistas? ¿No? La base material determina la forma de pensar, o no somos materialistas, ¿no? Hemos superado el materialismo filosófico y el materialismo histórico. O sea, pues, como eres, como vives, como va a ser como piensas, ¿es verdad? Entonces, era pues importante mínimamente tener un 50%. Entonces es importante, a nuestra hermana Gabriela la vamos a traer también. Pero a mí me parece muy valioso lo que ustedes estaban hablando, eso, ¿no? Esa visibilización de los cuerpos de las mujeres. Eso yo, primera cosita que diría, compañeros. Yo creo que es importante, y habíamos estado en un programa anterior con la compañera Teresa Morales, viendo la necesidad de visibilizar el trabajo de las mujeres en el Producto Interno Bruto. El presidente decía en su discurso, hemos pasado del 3% al 5.1%, nos han felicitado internacionalmente. ¿Cómo llega eso desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, Economía Plural? ¿Cómo eso se hace plata en el bolsillo de una? La palabra, un ratito, compañera economista, pero ¿qué significa 3% interno bruto? ¿Qué? ¿Hay brutos? No, o sea, es importante explicar, ¿no? ¿Qué es el eso del Producto interno bruto? En la economía se mide cuánta producción hay, ¿no? El trabajo de la gente genera un producto, sea un servicio, un producto, un bien, sea comida, sea ropa, sea muebles, sea servicio, sea cualquier condición. Pero el trabajo de la familia, de la mujer en el hogar, no tiene mensura, no le han medido. A pesar que está en la porque Constitución. no tiene un valor material, sí. Aunque en la Constitución, cuando estuvimos asesorando la constituyente, hubo una decisión de que el valor del trabajo en el hogar de las mujeres debe medirse, sí. Y debe tener una medición. Pero eso ha sido muy debatido ya en la constituyente por la propia bancada de mayoría que era en el MAS, porque no, la iglesia y bueno, el machismo en general no entendía cuál era la intención, y decían, las campesinas decían, pero ¿cómo vamos a cobrar por lavar y planchar en nuestra casa? No se trata de cobrar, sino de que se mida y se reconozca. Pero lo hacemos con cariño. Sí, lo harán con cariño, lo haremos con cariño, pero eso no quiere decir que no sea un desgaste de la fuerza humana, y la fuerza humana se desgasta, y entonces uno tiene una comida que si no hubiera ese desgaste de fuerza humana no tuvieran posibilidades de comer. Entonces eso tiene que medirse, porque a la hora de medir la contribución al Producto Interno Bruto, que se llama en economía, cuánto cada sector social contribuye político, económico al producto nacional, a toda la producción del país, en ese momento es invisible la mujer que lava, que plancha, que cocina, que cuida las guaguas, que cuida a los viejitos, etcétera. Porque además hay muchas cosas que en otros países son monetarizados, por ejemplo, cuidar a las guaguas o cuidar a los viejitos, hay guarderías, hay cosas, sí. Pero cuando lo hace la mamá, entonces ya no se cuenta, claro. Ya no es parte del Producto Interno Bruto. Una guardería es parte del Producto Interno Bruto porque se paga en efectivo, en plata, no en claro, efectivo. A las compañeras que son niñeras, profesoras, al servicio, pero cuando la mamá cuida al bebé, claro. No es un servicio valorado económicamente. Por supuesto que no es pagado, no se intenta tampoco en el primer momento que se pague a las mujeres, aunque en otros países como en Suecia, por ejemplo, Venezuela también se paga a la mamá por ser mamá. No se paga, sino que se le da un estipendio que permite que ella desarrolle su actividad con cierta soltura económica y libertad. ¿Qué significa? Estamos discutiendo en este primer momento de qué significa visibilizar ese trabajo impago que hacemos, cómo vamos profundizando eso, cómo llega todas estas cifras que ha mencionado el presidente, cómo llega a nuestro bolsillo y al bolsillo de las mujeres. Sobre eso vamos a seguir discutiendo en el próximo sector. Y empieza la Eli. La Eli empieza.
Estamos en Despatriarcalización Ya, con unas invitadas de lujo. Yo realmente, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Le hemos hecho traer a Eli desde Alemania. Desde Alemania, expresamente, sí, justo para despatriarcalización. Expresamente para Despatriarcalización Ya. Estábamos discutiendo sobre esto de visibilizar el trabajo impago. En Europa nos comentabas, Elizabeth, en el corte, que hay otra lógica. ¿Cuál es esa lógica y cómo hacemos que se junten? Y no es casualidad que estén las dos, digamos, ¿no? Hay una economía, una transformación económica en un proceso de cambio que además tiene que ser descolonizadora, despatriarcalizadora. ¿Cómo se junta eso? ¿No? ¿Cómo se junta eso en un proceso de cambio? Y en este ejemplo específico de las mujeres. Bueno, es muy importante partir de que el trabajo doméstico, el trabajo tiene que ser reconocido y valorizado, ¿no? Es porque muchas veces hemos dicho, les preguntas en algunas ocasiones a las llamadas amas de casa, ¿y qué hacen? Nada, no trabajo, ¿no? Como si no fuera trabajo el quedarse en la casa, cuidar las guaguas, planchar, lavar, cocinar. Eso es un trabajo, y ese trabajo en algunos países como Alemania está reconocido. Entonces, el que hace ese trabajo de quedarse en el hogar, ese trabajo doméstico, el Estado le paga, ya sea el hombre o la mujer, se queda en la casa y tiene un, como se dice, sueldo, estipendio, porque eso es valorizado. Entonces creo que es muy importante en esto de hablar de desafíos, que avancemos también en este artículo de la Constitución de cuantificar el trabajo no remunerado que hacen sobre todo las mujeres, y ver cómo seguimos redistribuyendo y reconocemos a esa mujer o a ese hombre, porque también se trata de despatriarcalizar. No hemos nacido con un gen que diga que nosotros tenemos que las mujeres que lavar, planchar, cocinar, cuidar las guaguas, los hombres lo pueden hacer igualito. Entonces, ese trabajo tiene que ser reconocido, tiene que ser valorizado y tiene que ser pagado. Y se tiene que reconocer de tal manera que si no hubiera esas mujeres, sobre todo, que se quedaran en el hogar, el aparato productivo no funcionaría. No ¿Quién cuidaría las guaguas? ¿Quién cocinaría? Entonces es tan importante y tan valioso que se tiene que reconocer. Y creo que ese es un desafío, hablando otra vez de los mismos, que debemos ver cómo se implementa. Efectivamente, el proceso productivo de ningún país puede suceder sin el trabajo de las personas en el hogar, y en particular de las mujeres, que son las que en nuestros países concentran todo el esfuerzo. En los estados donde hay más pobreza, la mujer trabaja más en casa. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque cuando una sociedad es más potente, tiene más guarderías, más asilos, etcétera. Pero cuando llegó el neoliberalismo en Bolivia y empobreció más a la gente más pobre, la pobreza tiene cara de mujer. Sí. Porque, señores, en vez de haber las guarderías o los asilos o las clínicas, todo es atención ambulatoria porque es más barata para el Estado, pero ¿quién cuida al enfermo en casa? Es la mujer. Todo es imposible tener una guardería porque es carísima y no existen guarderías públicas, aunque la ley diga que las entidades públicas tienen la obligación de tener guarderías, no las tienen. Por lo tanto, ¿quién tiene que quedar? La abuela, la tía, la otra abuela, una abuela y la otra abuela, etcétera, la hermana mayor, la hermanita mayor, etcétera. Siempre la pobreza ha cargado en espaldas de las mujeres. Mientras más pobreza, más vulnerabilidad de la condición de la mujer. Cuando la mujer sale a trabajar, tiene, por supuesto, esas dificultades en casa también, ¿no? Tiene que tener una condición para poder dejar a los niños en manos de alguien. ¿De quién? De la mamá o de la abuela. O sea, todo es reproducción de lo mismo. Entonces, cuando la pobreza disminuye, que eso es lo que ha sucedido ahora, incrementándose el Producto Interno Bruto, no se ha incrementado a la manera neoliberal, que simplemente crece el PIB, pero no disminuye la pobreza. En Bolivia sucedió las dos cosas. Ha crecido el Producto Interno Bruto, es decir, la producción material que hace el país, pero al mismo tiempo ha disminuido la inequidad y ha crecido la gente, ha aumentado la gente que vive fuera de la pobreza. O sea, ha disminuido en 1 millón de personas las personas que viven en pobreza. Si hablas de 1 millón de personas, lo interesante sería saber quiénes son.
Y seguro que son más mujeres que hombres las que se han beneficiado. Porque si por un lado era más duro, mientras a más pobreza hay mayor vulnerabilidad de la mujer, a menos pobreza habrá menor vulnerabilidad de la mujer, y de eso tenemos que montar guardia las mujeres de este país. Porque no vaya a ser neutra simplemente la distribución. La distribución, que es el primer momento de la economía, hemos logrado mantener un equilibrio macroeconómico, porque si no nos caíamos y nos echaban abajo. Sí. La segunda fase ha sido equidad distributiva, que los bonos, etcétera, ahora ya ha habido disminución de pobreza efectiva. Pero el tercer espacio es importante que verifiquemos cuál ha sido realmente la imagen que tiene la disminución de la pobreza. ¿Qué cuerpos, ¿Con qué identidad? ¿no? ¿Qué Sí. cuerpos son? ¿Cuáles son las personas? Los niños han resultado más favorecidos, las mujeres, los hombres, todas las dimensiones humanas, ¿no es cierto? Si son los deportistas, o son los fabriles, o son los mineros, o son los cooperativistas, o son los campesinos, o los indígenas. Tenemos un discurso potentemente indígena, que no sabemos si efectivamente es en los indígenas donde se ha reducido más la pobreza. Ese es un estudio que me propongo hacer, que quisiera hacer ya con este tiempo libre que tengo, porque ¡genial! Es importante saber qué imagen o sea, qué rostro tiene la disminución de la pobreza, con qué rostro está. O sea, que es posible el crecimiento del Producto Interno Bruto y la eliminación de la pobreza, porque lo que pasa en los países, en Europa, en Estados Unidos, es que el Producto Interno Bruto crece para que los ricos sigan siendo más ricos y los pobres sigan siendo más pobres. Esa era la maquinaria en la que estábamos cautivos antes. Crecía el neoliberalismo. Sin disminuir si es así, ¿ha disminuido la migración? También. ¿O se ha cualificado? Uno migra como... Antes de pasar a la migración, yo quisiera, poner el ejemplo de una tortita, ¿no? Porque nuestra gente nos mira y de pronto, Producto Interno Bruto, se hablan en difícil. No, hablamos en difícil, pero también es un difícil que hay que hacerlo cotidiano, porque es nuestro país y tenemos que hacer control social, político desde nuestras organizaciones. O sea, quiero entenderlo, ayúdenme, quiero entender, compañera Teresa, decías, el Producto Interno Bruto es todo lo que produce un país. Digamos, todo lo que hacemos, ¿no? Desde el almuerzo, que estamos diciendo ahorita, pero que no figura ahí como número. Pero todo lo que producimos, no sé, vendemos papita frita, también el comercio, ¿verdad? Es tiempo de trabajo, ¿no ve? Las hermanas cateras del mercado también han invertido su trabajo, su tiempo para vender, para comerciar, ¿no? Y las compañeras lecheras, las fabriles, los fabril, mineros, el camino, todo el mundo lo que... Cada día nos levantamos tempranito, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, cada quien a su trabajo va, después regresa cansadito a su casa a producir, ¿no? Eso se junta en esa palabra que se llama Producto Interno Bruto, ¿verdad? Todo, eso es del país, interno bruto. Y digamos, podemos decir que el Producto Interno Bruto podemos ejemplificarlo con una torta, digamos, ¿no? Que digamos, todos hubiéramos hecho una torta de cumpleaños, esa cumpleaños feliz, una torta. Hermana, decías, en la época neoliberal, de esa torta, ¿no? Digamos que tenía 10 pedazos, tenía, ¿no? 10 pedazos esa torta, ¿no? De 10 personas, ¿no? 2 que eran los ricachones del país, ¿no? Los de las que estaban ligados a las transnacionales y los burgueses. 2 personas de esas 10, de esos 10 pedazos que estaba partida la tortita, se lo comían 8 pedazos. 2 personas se lo comían 8 pedazos. Esa es la distribución, ¿no ve? 8 pedazos para 2 personas. Gordos estábamos, ¿no? Y 2 pedacitos tenían que partirse las otras 8 personas. Exactamente. ¿Es verdad? ¿No? Y ahora 8 personas todavía está asexuado, neutro. De ahí, ¿cuántas eran mujeres? ¿Es verdad? Entonces, eso todavía deja, de esos 2 pedacitos, dice que de los 2 pedacitos, 1 pedazo y medio se lo comían los hombres, que eran 4 hombres, 4 mujeres de los 8. Los hombres se lo comían y la mitad del pedacito se repartían entre 4 mujeres. Así podemos hacer, ¿no? Creo que podemos hacer un dibujito, digamos, para entender el Producto Interno Bruto, ¿no? Y ahora tenemos como 3 pedazos, casi 4 pedazos. ¿Cómo sería ahora, más o menos, digamos, tomando el ejemplo de las 10 personas y los 10 pedazos, ¿dónde piensa, compañera Teresa, dónde más o menos estaría la distribución? Mira, antes, cuando un bebé nacía mujer y era indígena, era 100% de probabilidades de ser pobre.
a la pistola. Si tú llegabas al mundo siendo mujer y siendo indígena, no había ninguna posibilidad de que no vivas en pobreza. Tenías necesariamente que ser pobre. Ahora eso ha cambiado. ¿Hasta qué año era eso, hermano? Bueno, hasta el principio del proceso 2005, de cambio. 2004, 4, 5, 6, sí. Y todavía es bastante así. Eso es lo que a mí me preocupa de la disminución de la pobreza. No sé si hemos llegado a vulnerar lo estructural de esta realidad, ¿no? Uno nace mujer y nace indígena y tiene que tener ya una ruta posible, ¿no es cierto? Aquí nace mujer indígena, tiene que ser o empleada doméstica o comerciante minorista, porque el Estado a una mujer indígena no le daba ni educación, ni le daba esto, ni nada. Ahora sí, la niña indígena tiene en su colegio una computadora, tiene el Juancito Pinto ha evitado que se salga la gente del colegio. ¿Y quién era la gente del colegio? Eran principalmente las niñas. Entonces ahora la niña se educa, en la educación tiene computadoras, tiene acceso. Ayer he inscrito al colegio a mis hijos y me ponen un reglamento antidiscriminación total. El niño que vulnere la Constitución, estas cosas que uno no se soñaba, ¿no? Claro. Que te digan cualquier cosa... tú eres un indio, no sé qué, y ya el niño tiene amonestación en el colegio, etcétera. No, pues antes tienes que obedecer a tu profesor, ¿no ve? Claro, ahora todas las cosas que se están cambiando, entonces es un entorno diferente, y existen pues, no es un destino griego, como los griegos marcaban el destino a ser pobre, ser miserable, pobre, prostituta o lo que fuera, sino ya es ahora la posibilidad de un abanico más grande, puedo ser científica, física nuclear, etcétera, Eso es lo que ya tiene que haber cambiado, y eso es lo que hay que medir ahora. ¿Cuánta gente está saliendo de la pobreza y con qué posibilidades de crecimiento, de acceso a oportunidades equitativas? Sí, y en eso solamente complementar de que creo que hemos avanzado mucho en lo material, en la base estructural, ¿sí? Pero la superestructura es la difícil. Y eso se cambia con el tiempo. Estamos hablando de lo ideológico, o sea, puede que hayamos mejorado la situación de esa niña que ahora va al colegio, pero todavía falta justamente la ideología patriarcal, destruir, romper esa mesa patriarcal, en cuanto a que esa niña, en vez de que su perspectiva sea que a sus 18 se case, tenga guagua y chao el estudio, tenga otro tipo de visión y de futuro, ¿no? O sea, creo que todo eso merece un trabajo integral de muchos sectores y ámbitos. Y el más difícil de romper y que más tiempo necesita es el proceso cultural de despatriarcalización. Entonces tú tienes la base que estamos avanzando, estamos felices gracias al liderazgo del presidente Morales, que con esa sensibilidad nos ha dado también, y yo le agradezco públicamente, la posibilidad a las mujeres, porque él ha sido un líder que evidentemente nos ha visibilizado y nos ha dado oportunidades y nos sigue dando oportunidades. Es parte de ese proceso, pero, como decía, esa redistribución de la riqueza se está dando también, las mujeres, que hay que ver a cuántas y todo esto que decía Tere, pero lo más duro de roer es el tema de nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos sexuales, nuestros derechos a la educación, a la salud, a ganar igual que los hombres por igual trabajo. Todo eso está en nuestra Constitución, pero habría que verificar igual y controlar cuánto realmente de eso se está cumpliendo en la realidad. El encuentro entre la despatriarcalización y la economía, que además debería ser un camino que transitan juntos, sobre eso vamos a seguir discutiendo en el próximo sector. Estamos en Despatriarcalización Ya, hablando sobre las proyecciones, los desafíos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Estamos discutiendo sobre este encuentro, que todavía por el momento parece ser medio desencuentro, entre la economía, la despatriarcalización y la descolonización. Elizabeth, nos habíamos ido contigo con esto que decías,
se abre el abanico de posibilidades para una niña que nace indígena, ya no es su único destino ser pobre, hay un abanico, pero llega a los 18, se casa y repetimos la historia y se jodió otra vez. Y bueno, es porque todavía las mujeres son las que se hacen cargo de los hijos. Las mujeres siguen siendo las que hacen el trabajo del hogar y que no se les reconoce. O sea, ese nivel de avances todavía no hemos llegado. Estamos poco a poco debatiendo, ¿no es cierto?, que los hombres, que las mujeres tenemos iguales derechos, que hay que asumir la paternidad y la maternidad responsable y equitativa, pero todavía a mi gusto sigue siendo más discurso que realidades, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos en un buen camino, pero hay que fortalecer, y eso es como un desafío, en todos los sectores, políticas públicas que vayan a despatriarcalizar. Y eso implica en salud, en educación, en culturas, en economía, bueno, en todos los sectores, que se vaya avanzando en tomar en cuenta cómo hacemos que esa igualdad entre hombres y mujeres se vuelva realidad y que no solamente exista la redistribución de la riqueza entre hombres y mujeres, sino que también vivamos esa posibilidad, esa igualdad de oportunidades de estudiar, de participar en la política, que cuando se nos cuarta, cuando tenemos lastimosamente un hijo o una hija, porque sigue siendo como la responsable, la mamá. Una dirigente, yo he conocido muchas dirigentes hermosas, un potencial fantástico, ya se embarazaban, tenían guagua, listo, chao su carrera política, porque si tenía que ir a una reunión política y demás, su marido la celaba, no la dejaba, ¿no? Seguimos en ese sistema patriarcal que ahora veo con mucha felicidad que hay un casi 50% en la asamblea, sí, ¿no?, plurinacional, y que esas mujeres están abriendo brechas, pero hay que seguir trabajando en todos los sectores. A ver, en salud, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para evitar embarazos no deseados, ¿no?, de adolescentes sobre todo? Bueno, políticas públicas, habrá que pensar en fortalecer los anticonceptivos, en charlas, en la responsabilidad compartida de los jóvenes, hombres y mujeres. ¿Qué vamos a hacer en educación? Ya, la currícula ya no va a ser sexista, perfecto, ¿le estamos cumpliendo? ¿Cuánta cantidad de jóvenes, mujeres van a seguir estudiando, eligiendo carreras tradicionales, como enfermera, maestra, también relacionada a los cuidados de las mujeres? ¿Y cuántas están yendo por la economía, por las ingenierías, por lo técnico? Es decir, en todo eso se mide. Entonces, pienso que ha sido muy importante tener un plan quinquenal de despatriarcalización, pero esto es lo que nos falta en esta gestión, volver a desarrollar y tener una visión de planificación a corto, a largo y a mediano plazo, con resultados concretos, con plata, o sea, recursos, y recursos no solamente materiales, sino también humanos, gente comprometida, gente que vaya a trabajar en esa despatriarcalización. Entonces, pienso que es un gran desafío. Tú has estado, Julieta, en el plan de igualdad de oportunidades que se hizo anteriormente y no se ha vuelto a retomar eso. Y pienso que solamente puedes medir y puedes ir avanzando de manera integral este proceso de despatriarcalización ya, si haces justamente eso, planificas en todos los sectores, multisectorial, de manera transversal, pero de manera específica. Es la única manera que las mujeres vamos a seguir avanzando, como se ha hecho en la Constitución. Se ha hablado de los derechos específicos de las mujeres, que tenemos más de 26 concretos, pero también a nivel transversal por toda la Constitución. Así deben ser las políticas públicas, con recursos humanos y materiales suficientes y necesarios para lograrlo. Yo creo que una de las cosas que es interesante es que hace unos 2 años, ¿no?, más o menos, despatriarcalización, parecía trabalenguas, ¿no ve? De cómo es, papá, ¿no? Hoy ya por lo menos una mayoría fluye la palabra despatriarcalización, ¿no? Creo que eso se ha posicionado. Pero una de las cosas fundamentales para mí es que deje de ser solo una palabra o una etiqueta que no se sirve para tapar cualquier hueco. Sí, despatriarcalización. O sea, la despatriarcalización como política pública, digamos en el plano productivo, podemos decir, marca país, podemos decir, ¿no?
O sea, a nadie en el mundo se le ha ocurrido plantear políticas públicas con, desde y para la despatriarcalización. O sea, ubicar al patriarcado como causante de la discriminación. Dicen inequidad, pero bueno, discriminación, el racismo, la explotación, el uso de los cuerpos de las mujeres. O sea, desde las Naciones Unidas, mismo la CEDAW, mismo Beijing, no han ubicado al patriarcado, ¿no? Se han quedado en el análisis de género, ¿no? Que el género, digamos, es la forma como crías culturalmente, familiarmente y socialmente a las guaguas. A unas les pones el género femenino, a nosotras, a estos cuerpos, y a los hombres les ponen el género masculino. Y listo, digamos, hasta ahí se quedó el neoliberalismo y los pensamientos inclusive feministas institucionales, internacionales, europeos, norteamericanos, hasta ahí se quedó el análisis, ¿no? Pero plantear desde Bolivia, desde el país nuestro, ¿no? Desde esta sociedad, desde este proceso de cambio, ubicar al patriarcado que está más allá de solo la construcción del género, es para nosotras altamente revolucionario. Entonces nuestros hermanos, y también nuestras hermanas, pero ya las hermanas también van entendiendo, no están comprendiendo la dimensión revolucionaria de una estructura, y ustedes están a Marta Harnecker, ya, estructura, superestructura, ¿no? Bueno, no importa, pero están revolucionándolo todo, al desde las mujeres ubicar el sistema de opresiones y llamarlo también patriarcado. O sea, eso no se les ocurrió. Y todavía por ahora, ¿no? En los discursos de los compañeros, tanto del Evo como del Álvaro, ¿no? Que decía el socialismo es la transición para la comunidad, pero está cara. O sea, que todavía como lata vieja todavía sonando. Tiene que ser, ¿no? Una consigna, un sentimiento, una poesía, una canción que nos movilice esto de plantear cómo vamos a despatriarcalizar. No sé qué me estabas queriendo decir, no, Adriana. Que además mencionar que en sus discursos no han mencionado la palabra, ¿no? No, pues. Y que creo escasamente han dicho una o un par de veces mujeres, ¿no? Que no sé si es una casualidad, pero pensando en lo que decía Teresa antes, no sé si estamos tocando la estructura. ¿Cómo, por dónde empezar esta despatriarcalización, este encuentro con la economía? Sabemos que tenemos que hacerlo, es un compromiso, la salud, los derechos sexuales, la discusión sobre la despenalización del aborto, que realmente se ha esquivado, que para nosotros es la discusión sobre la autonomía del cuerpo, las que quieren abortarán, las que quieren parirán, ¿no? ¿Cómo miramos esa estructura? Porque es necesario saber desde el Estado cuál es la estructura que se está mirando, ¿no? Y cuál es la que estamos mirando desde las organizaciones para sociales, cambiar, ¿no? que miramos al patriarcado, sí, para cambiarla, y si estamos realmente tocando esa estructura, y como ya otra vez me están marcando el tiempo, con eso vamos a volver después del corte. Despatriarcalización, ¿ya estamos tocando o no estamos tocando la estructura? Teresa, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo se mira desde cuando el uno, a ver, uno puede hacer dos cosas. Tomar una decisión de política pública y no saber quiénes se van a beneficiar claramente y quizás sorprenderse con que, habían sido las mujeres. ¿De chiripa? ¿No? Y la otra es tener la intencionalidad clara de favorecer principalmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una condición de subalternidad histórica, que es la condición patriarcal del Estado, que efectivamente desde la perspectiva simplemente de género no se la veía con la suficiente consistencia. Yo digo porque nunca se adentró suficientemente varios de los elementos de la condición capitalista de la economía. Cuando las expertas en género querían tocar economía, tenían que estrellarse contra el capitalismo, entonces retrocedían y preferían hablar del tema que si el cáncer de cervicuterino, que si el otro tema, que si el otro, y siempre evadían. Desde mi punto de vista, yo siempre que he trabajado con economía y mujer,
evadían el tema económico, no le daban no encontraba en un congreso feminista en Bolivia, por ejemplo, que le den una prioridad a la condición estructural de la economía, por ejemplo, ¿no? Porque en ese momento habría que tirarse contra el gobierno de aquel momento y entonces no era cómodo y no era fácil, ¿no? Era preferible irse por las ramas. Pero efectivamente ahora puedes tomar la decisión de disminuir la pobreza, como estructuralmente está trabajada la pobreza, está disminuyendo fuertemente la condición de pobreza y vulnerabilidad de la mujer. El tema es cuando lo haces deliberado, cuando buscas eso, cuando entiendes el problema y lo haces. Creo que no hemos llegado a entender suficientemente. Yo estoy segura que tenemos un impacto importante en las mujeres, pero a título de pobreza, a título de falta de oportunidades de la gente más pobre, no a título de equidad entre las oportunidades de hombres y mujeres mismo, ¿no? Y en la propia estructura. Entonces, si tú dices, bueno, la condición plural del Estado, Julieta, compañeras, me parece que tiene que tomar la dimensión esta de despatriarcalización como parte esencial. No solamente es una pluralidad cultural, sino una condición de despatriarcalización o un combate al Estado patriarcal, porque no puede haber un Estado plurinacional sin despatriarcalización, porque sería epidérmico, sería simplemente cultural, ¿no? Tiene que haber un Estado plurinacional. Si hemos puesto Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, 6 palabras sin comas en la Constitución, es porque tiene que ser unitario, al mismo tiempo ser plurinacional, al mismo social, de derecho, autonómico, etcétera, y con autonomías. Sin embargo, no hemos planteado la condición despatriarcal. Alguna vez cuando discutíamos con el vicepresidente acerca de la creación o no de un ministerio de la mujer, o de un viceministerio en aquel entonces de la mujer, él nos decía, tienen que abrirse campo en la cancha, como los indígenas, las mujeres, tienen que pelear. Entonces yo le decía, sí, pues, pero los indígenas ahorita están en la condición plurinacional, pero ¿dónde dice despatriarcalización en la Constitución? Como para que uno agarre la Constitución y colgada de ahí haga un ministerio, un viceministerio, ¿no es cierto? No existe eso, porque no lo hemos trabajado suficiente. La condición de despatriarcalización no ha sido trabajada en la Constitución no hay esa palabra. Es una nueva fase, pero la tenemos que, con condiciones, digamos, con todo este movimiento de mujeres, tenemos que consolidar que el hecho de que plurinacional significa necesariamente despatriarcalización. La condición plurinacional no puede ser simplemente cultural, ni tiene que ser simplemente de cosmovisiones, de visiones de mundo, de paradigmas civilizatorios alternativos. En el paradigma civilizatorio propuesto debiera entrar la condición despatriarcalizadora de la economía, de la sociedad. Está grabado. ¡Grabado! ¡Está grabado! Yo creo que llegamos a este proceso, de análisis porque hay un proceso. O sea, no se planteó en la Asamblea Constituyente porque no habíamos llegado a esta... Nosotros lo planteamos, pero no vencimos. Con esta claridad. Nos ganaron las ONGs y las ONGs impusieron, ¿qué es despatriarcalización? Son ceras, no, es que hay que desmontar el patriarcado. Decíamos, ¿no? No había esta claridad de la Asamblea, no había, pero dijimos, pero las ONGs, la coordinadora de la mujer, que siempre huevea las cosas, ¿no? Entonces, no, equidad de género. Pero no se podía llegar, es más, donde se ha llegado mucho en relación a la conciencia que había en las compañeras constituyentes. Exacto. Este artículo del cual hemos hablado al inicio, que fue de valoración del trabajo de la mujer en el Producto Interno Bruto, era combatido principalmente por las mujeres. El tema del aborto nos salió a propuesta de las mujeres. ¿De quién? Del MAS, de la bancada mayoritaria. Todo el tema de introducción de los derechos de las mujeres como explícito, no como implícito, porque como las mujeres no son humanas, somos pues... Entonces, los derechos humanos y ya está. Pero no, pues somos históricamente discriminadas, necesitamos discriminación positiva. No, eso no querían las compañeras, ¿no?
nos decían, no, pero ¿cómo pues estas abortistas, o sea, las otras personas que no estaban de acuerdo con eso, que si somos abortistas, que si nos encanta abortar, que si somos de hombre en hombre, asesinas, que si no sé qué cosas, y no era, la mayoría de mujeres en la Asamblea Constituyente no estaba en favor de las cosas que finalmente salieron por condición política progresista de la Constitución. Claro, porque el patriarcado afecta a hombres y mujeres. Sí, claro. Y evidentemente no basta con que seas mujer para ser despatriarcalizadora, ¿no? Y eso es la indicación importante. de la Mujer paternidad, machista, ¿no? ¿No es cierto que en la Constitución dice que simplemente una indicación de la madre para decir quién es el padre e inscribirlo con ese nombre? Eso fue un avance histórico. Sí, es histórico. Pero ¿acaso era posible discutirlo en la Constituyente? Las primeras en oponerse eran las mujeres, o sea, tampoco digan... Las asambleístas mujeres, ¿no? Sí. Sí, y que mayoritariamente eran hermanas y compañeras del MAS, que creo que ya han avanzado, ¿no? Hasta ahorita. Por eso te digo, incluso lo poco que se haya conseguido ahí era mucho para el momento en que se estaba planteando. Sí. Podía no haberse conseguido nada si no fuera que al final de cuentas nos pusimos de acuerdo en una agenda mínima, todas las mujeres que pudimos estar ahí, y a introducir además en nuestros compañeros gente progresista que ayudaba en mayorías y en construir textos y en cosas y persuadía. Pero así, esto de la indicación del padre o de la madre, no tienes idea la discusión que hubiera sido necesario grabarla en la bancada de mayoría. O sea, había un compañero que decía, pero ¿cómo me van a achacar a mí la guagua? Achacar era la palabra. ¿Cómo me van a achacar a mí la guagua? Y si no es verdad, demuestras pues, tú eres el que tienes que... Pero claro. ¿por qué yo tengo que demostrar que demuestre ella? No, era tremendo, y al final dicen, bueno, al final está bien, demuestras y queda claro que no es tu guagua y tranquilo. Claro. Ah, y mi reputación, decía. Pero eran así las discusiones. Pero a ver, imagínense, o sea, las discusiones eran así y las mujeres no estaban tan... En realidad la Constitución salió más avanzada de lo que la propia bancada era... Mayoritaria. Claro, había liderazgos que podían conducir a la bancada. No quiero decir que sea enajenado total lo que quería la bancada, sino que los liderazgos tuvieron que influir sobre los constituyentes de base para que salga una Constitución avanzada en el tema género, que ahora es en el tema género, que ahora es la más avanzada del mundo. O sea, sí es verdad que las ONGistas pudieron no ir a tan lejos como se podía, pero hasta donde se llegó era donde máximo se podía llegar. Y creo que es un logro, perdón, ¿no? Estamos en el cierre, en la parte final del programa, justamente para ir cerrando. Elizabeth, Teresa, Julieta, ¿cuáles son los desafíos para todo esto que hemos mencionado? Ya no es suficiente hablar solo de despatriarcalización, tiene que ser como la mirada de todo el Estado. ¿Cómo seguimos? Es lo que decía un poco Tere, ¿no? Es tener políticas públicas y también, Julieta, despatriarcalizadoras, tomando en cuenta que estamos en un Estado todavía lastimosamente patriarcal y que hay que despatriarcalizar. Un Estado plurinacional no puede, como decía Tere, seguir adelante siendo patriarcal. Entonces hay que despatriarcalizarlo, y para eso hay que tener la intencionalidad de hacerlo, con metas claras, con políticas públicas que apunten a ir, desencajando y desestructurando ese Estado patriarcal en todos los ámbitos, y nuevamente aclarar que la despatriarcalización no es que estamos culpando a los compañeros hombres de todo lo que pasa y las injusticias entre hombres y mujeres, sino que el sistema patriarcal, en ese sistema patriarcal, hombres y mujeres somos víctimas del mismo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que hay que hacer un trabajo en cada uno de los sectores para poder tener políticas públicas despatriarcalizadoras y que apunten a que hombres y mujeres podamos vivir bien, tomando en cuenta nuestras diferencias, pero en igualdad de oportunidades. A mí me parece algunas cosas muy concretas. Una de las cosas es la violencia hacia las mujeres. Sí. O sea, ese tiene que ser un indicador
de políticas despatriarcalizadoras, ¿no? O sea, no podemos estar diciendo que despatriarcalizamos cuando los índices de violencia se mantienen o suben, puede ser por las mayores denuncias, pero no puede ser eso, ¿no? Entonces, tiene que ser claro, tiene que haber plata, tiene que haber compromiso y no tiene que haber retroceso en el sentido de que, las mujeres ahora de todo se quejan y que las organizaciones sociales o dentro del gobierno, ya les hemos dado la 348. La 348 es un número, son palabras, lo que se necesita es gente comprometida. Es cambios de actitudes, cambios de mentalidad y efectividad al que comete el delito de golpear a una mujer, pues adentro, ¿no? Y no tiene que haber ahí ningún tipo de miramiento ni de concesión, ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa es lo que estábamos hablando, sexuar las cifras, ¿no? De todas las cifras, mi bien, en todo tenemos que sexuar. No puede decir el pueblo boliviano, los indígenas, no. Las indígenas, los indígenas, las jóvenes, los jóvenes, las niñas, los niños, ¿no? Así claramente en cada uno de los indicadores hoy de la macroeconomía, de la microeconomía, pero también de las políticas sociales, educativas y culturales, ¿no? El otro elemento, a mí me parece que hay que profundizar ya en la filosofía, en la construcción de conocimiento, que es otra de las cosas tan lindas que produce nuestro proceso, ¿no? No solamente producimos quinoa, digamos, ¿no? También producimos ideas, también producimos pensamiento. Entonces nos parece importante la producción de la despatriarcalización como esta propuesta de política pública, como esta propuesta desde las mujeres, este aporte ideológico, político y filosófico, que también hay que darle entonces contenido a la despatriarcalización, no puede ser solo un tema, ¿no? Y bueno, creo que la otra parte que ya también la vio Teresa es la estructura, la formación social boliviana, ¿no? Que tiene por un lado la estructura económica, ¿no? Pero también la estructura cultural, de clases, ¿no? Ahí, ¿cuál es el lugar de las mujeres? O sea, en la formación social boliviana y en la estructura económica, que es otro de los parámetros importantes, cuál es el papel, cuál es el lugar de las mujeres. Para esos 4 elementos, ¿no? Para cerrar. Sí, Muchas yo gracias. también creo que es un tema, la despatriarcalización es un concepto muy potente, que todavía no ha sido asimilado ni siquiera por el propio gobierno en su integridad. Tiene varias dimensiones que hay que irlas trabajando en diferente detalle, introducirlas en la política pública. Uno es el tema de violencia, es el Ministerio de Justicia. Otro es el tema económico, bueno, el Ministerio de... Cada uno en su lugar, ¿no? Un abanico de políticas, porque claro, lo de género se tomó décadas, creo que más de décadas, haciendo las dimensiones de género. Ahora, la condición patriarcal del Estado también debe descomponerse en qué estamos hablando, de qué se trata, cuando como, qué hago, cuando duermo, qué hago, cuando estoy en la calle, dónde, en qué momento está la condición patriarcal del Estado vigente en mi vida y cómo la debo combatir. Que nos digan de qué se trata, o sea, los expertos y las expertas deben decirnos de qué se trata. Y además tiene que ser intencional la política pública. Si tú dices la condición patriarcal del Estado en cuestión de créditos de la microempresa se patentiza en que el menor monto de crédito y a menor plazo se les da a las mujeres y el mayor monto de crédito y mayor plazo se les da a los hombres porque ellos son productores y ellas son gremiales, entonces tú tienes que hacer una estrategia deliberada de reconversión productiva de mujeres comerciantes en productivas para que su capital rote de otra manera, capital o su crédito rote de otra manera, por lo tanto, pero tienes que tener una deliberada intención de modificar eso. Lo puedes hacer también, pero de pura chiripa, como en el caso de ahora, como lo estamos haciendo. Disminución de la pobreza, ergo, potenciamiento de la mujer pobre, pero eso no sabemos si ha sido, porque hay cosas que son condiciones estructurales y sobre la mujer vamos a actuar de cualquier manera. Las mujeres en Bolivia están viviendo mejor que antes, sí, como todos los bolivianos estamos viviendo mejor, hasta por la autoestima, el satélite, qué sé yo, todo, pero eso es no porque lo hayamos hecho deliberadamente con la condición femenina, con la condición de las mujeres en cuestión patriarcal. Es decir, tenemos una torta más grande ahora, pero puede ser mejor. O sea, pensada desde esta intencionalidad puede ser mejor. Muchas gracias, Teresa, gracias, Elizabeth. Genial, chicas. Julieta, hemos partido diciendo que la revolución avanza, sin las mujeres no irá muy lejos. Quedan bastantes desafíos, por eso despatriarcalización. ¡Ya! Eres la
Latina en New York.